Un cordial saludo, estimados participantes. Hoy abordaremos la sección titulada Estrategias de monitoreo ocupacional en agentes químicos en el aire. A continuación se presenta una estrategia de evaluación de exposición no muy distante a la propuesta por el AIA que vimos en la sección anterior. Yo partiría por la siguiente pregunta. ¿Sería un peligro de que un trabajador esté expuesto a gases, humos, polvos, a lo que llamamos agentes químicos en el aire? La respuesta sería depende del tiempo de exposición, del tipo de agente químico y de la cantidad expuesta. Como vimos en la primera sección, está demostrado que la inhalación de agentes químicos en ciertas cantidades y durante un tiempo determinado puede generar un daño a la salud del trabajador. Existen normativas legales que cuidan justamente la salud del trabajador, por ello, de alguna manera, estaríamos haciendo cumplimiento de dichas normativas legales. El primer punto de nuestra estrategia sería realizar una visita previa a la empresa para conocer la naturaleza del puesto de trabajo e identificar justamente ese agente químico o agentes químicos que vamos a medir. En esta visita podríamos determinar la materia prima que existen, los procesos unitarios, los productos finales, entre otros. Debemos entonces tener en cuenta esta información de entrada para saber qué vamos a medir. También debemos tener en cuenta que podría existir un agente químico que al reaccionar con otro agente químico su peligrosidad aumentaría. Y no solo eso, también podría darse el caso que si aumenta su temperatura o presión, podrían presentar otras condiciones. Ahora pasamos al segundo punto, que sería entonces ya tener al agente químico identificado. Allí sabremos a qué temperatura podría reaccionar, conocer sus valores umbrales, consecuencias en la salud y otras características importantes acerca de este agente o agentes químicos. El tercer punto sería elegir el método de muestreo. Para razones de este diplomado, hemos visto por conveniente utilizar los métodos provenientes de la NIOSH. Sin embargo, también existen otros, como por ejemplo OSA. En estos métodos nos indicará la tasa de flujo, el medio colector, entre otro tipo de información relevante. Recordemos que el medio colector es el objeto donde recolectaré la muestra. Por ejemplo, para formaldehído podríamos usar un tubo colorimétrico. Para humos metálicos usaremos unos cassettes que en su interior tienen un filtro de membrana de esteres de celulosa. Si queremos muestrear material particulado tendríamos filtros de PVC. Por eso la importancia de estos métodos, que nos indicarán toda esta información. Ahora, un punto importante es tener preocupación con los medios que requieren una cadena de frío. Por ello que en la etapa de transporte deben venir correctamente embalados y también una vez que tengamos la muestra debemos considerar estos aspectos de temperatura para no romper la cadena de frío y por consecuencia alterar nuestra muestra. El cuarto punto sería gestionar la compra del medio colector, es decir, del filtro donde se depositará la muestra en un laboratorio acreditado. Aquí en Perú sí tenemos laboratorios acreditados en donde nos podrían vender o alquilar el filtro con su cassette. De preferencia, yo les recomendaría que ustedes elijan un laboratorio reconocido que ya tenga un prestigio, una marca. El quinto punto sería determinar cuántas muestras voy a realizar. Para ello, los agruparía por grupos de exposición similar. Aquí les recomiendo que por favor lean el ejemplo de la página 6 del documento Conformación de grupos de exposición similar, que lo pueden encontrar adjunto en esta sección. Por ejemplo, podrían exponerse a polvo respirable ciertos trabajadores. Yo podría elegir una muestra representativa en ese grupo. Una vez tenía la cantidad de puntos a muestrear, pasaría al sexto punto, que consiste justamente en colocar el equipo de monitoreo al trabajador durante su jornada laboral para captar la muestra que se encuentra en ese entorno de trabajo. Por eso es necesario que esta medición se realice justamente en el puesto de trabajo. Por ello es necesario tener en cuenta que vamos a tener que trasladarnos con nuestros equipos hasta dicho puesto de trabajo. Allí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta muchos factores externos que también podría perjudicarnos. Por ejemplo, si la zona es peligrosa, cómo voy a transportar quizás estos equipos costosos, entre otros aspectos. El séptimo punto sería llevar esa muestra al laboratorio para que nos mencionen si existe o no la presencia de un agente químico y si lo fuera, cuánto ha sido esa muestra captada y pesada en laboratorio. Posterior a ello, el octavo punto,
De acuerdo a la concentración hallada en laboratorio, voy a determinar el riesgo higiénico y establecer medidas de control. Si hemos optado por usar métodos validados por la NIOSH, tengamos en cuenta que existen un conjunto de métodos según el análisis a realizar. La NIOSH 1400 para acetona, NIOSH 7900 para arsénico, entre otros. Y aquí vamos viendo más métodos validados por la NIOSH. La NIOSH 5249 para dióxido de carbono, la NIOSH S340 monóxido de carbono, entre otros. Y existen así muchos más métodos. Aquí solo hemos tratado de colocar solo algunos, pero la reflexión aquí es que existe para cada agente químico métodos validados por la NIOSH. Aquí tenemos el proceso de toma de muestras. Como mencionamos anteriormente, podría existir la presencia de un contaminante químico en el aire en un puesto de trabajo. Por ello, debemos realizar una toma de muestra que pueda permitir retener ese contaminante en un filtro, por ejemplo, en un filtro dentro de un cassette, recuperar ese contaminante y llevarlo al laboratorio para el análisis respectivo. Entonces, esa es la esencia de lo que tendríamos que hacer nosotros como especialistas en gestionar la SST. Identificar el contaminante, captarlo y analizarlo en el laboratorio, comparar sus valores y luego tomar acciones en caso amerite. Los factores que debemos tener en cuenta a la hora de asociar un contaminante a un soporte son el tipo de soporte de captación. Y aquí nos dice, es conveniente conocer qué tipo de soporte vamos a utilizar para realizar la toma de muestras de los contaminantes, ya que, según su naturaleza, su capacidad, su calidad o eficacia, son más adecuados para uno u otro tipo de contaminante en función de sus propiedades físicas y químicas. Otro factor sería la cantidad de muestra. El soporte debe ser el adecuado para recoger la cantidad de muestra necesaria. Esto permitirá poder analizar con mayor exactitud la concentración de contaminante. Una cantidad de muestra, tanto excesiva como escasa, puede afectar negativamente en la determinación analítica, quedando fuera del margen de trabajo del método analítico. Las interferencias. La toma de muestras de un contaminante puede verse interferida por la presencia de otros contaminantes en el ambiente. Elegir un soporte de captación adecuado para realizar la toma de muestras nos permitirá reducir e incluso eliminar este riesgo. Tenemos entonces las mediciones individuales, que consiste en que el propio trabajador es el que lleva el aparato de recogida de muestras. Tenemos también que existe el muestreo pasivo, que es cuando la muestra se recoge mediante difusión en el dispositivo captador, sin forzar su paso por este, es decir, sin bomba de aspiración. En otras palabras, el muestreo pasivo es el propio contaminante el que por fenómenos de difusión o permeación alcanza o llega hacia el soporte de la muestra y se reparte uniformemente. Y en lo referido al muestreo activo, la obtención de la muestra se realiza mediante el paso de aire por un soporte de captación que retiene las partículas del contaminante con la ayuda de una bomba de aspiración de caudal regulable. Aquí la palabra clave es la bomba de aspiración de caudal regulable. La bomba como fuerza mecánica, que aspira, y ahí está haciendo esa fuerza dinámica que aspira, por eso se llama activa. Hay una fuerza de aspiración, entra lo que jalamos y se retiene en determinados filtros. En conclusión, entonces el muestreo activo es cuando el aire pasa forzado a través del dispositivo de captación mediante una bomba de aspiración. Y el muestreo pasivo es cuando el aire se recoge por difusión sin forzar su paso a través del dispositivo captador. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, este equipo se utilizaría para muestreo pasivo y el de abajo para muestreo activo. Entonces, justamente en las diapositivas anteriores, entendimos realmente que existen partículas que, según su diámetro expresado en micras, podría afectar la salud de un trabajador, es decir, la salud de un ser humano. Entonces, existe esa incertidumbre si la exposición que está teniendo puede afectar o no su salud. Por ello, existen muestreadores que van a captar estas partículas y se van a depositar en filtros, por ejemplo, para posteriormente ser llevados al laboratorio para su análisis y finalmente nosotros realizar el cálculo correspondiente para saber si existe o no riesgo higiénico.
Entonces miren, para cada tipo de fracción existe un tipo de muestreador, ¿no? Tenemos el IOM, el PGP-GCP 3,5, el Baton. Para fracción torácica tenemos el GK 2.69. Para fracción respirable, por ejemplo, el ciclón de plástico. Estos son solo algunos, más adelante veremos que existen otros modelos para cada tipo de fracción. Ciclón. El ciclón se utiliza para captar partículas de polvo de fracción respirable. No se olviden eso, partículas de polvo de fracción respirable. Mediante el uso de un ciclón, las partículas de contaminantes más ligeras, consideradas como fracción respirable, son atraídas hacia el filtro quedando allí retenidas, mientras que las de mayor tamaño caen a un depósito de goma situado en la parte inferior del ciclón. Este funcionamiento se basa en un sistema de centrifugación que simula el proceso natural del sistema bronquial. Aquí lo puse subrayado con rojo porque esta frase es sumamente importante. En uno de los videos de la sección anterior, recordemos que nos mencionaban que las vías aéreas superiores constituyen la primera línea de defensa, atrapando a partículas mayores de 10 micras por impacto inercial. Y también nos mencionaban que dentro de la nariz existen huesos y cartílagos pequeños que hacen que el aire inhalado circule de forma de torbellino. Y miren, justamente este ciclón dice que simula el proceso natural del sistema bronquial. ¿Pero por qué? Porque cuando este ciclón está conectado a una bomba de muestreo, por aquí más o menos estaría la manguera, por este orificio que ven aquí se absorbe un determinado caudal de aire y por el diseño de este ciclón y el volumen de caudal ingresado, aquí se formará una especie de remolino, ¿no? El aire empieza a ingresar, se forma el remolino y las partículas de mayor diámetro caerán hacia este depósito de goma y las partículas más ligeras, por formarse ese remolino, irán hacia esta zona, ¿no? Este es el filtro, no sé si logran ver, color blanco. Aquí se depositarían las partículas más pequeñas. Entonces, el ciclón se utiliza para captar partículas de polvo de fracción respirable. Flow rate was mentioned earlier, and this is extremely important. Cyclones perform their size selection at a certain flow rate. For this cyclone, the flow rate must be 1.7 liters per minute. If the flow rate is significantly higher than 1.7 liters per minute, particles actually smaller than 10 microns will be rejected to the grit pot, and you will lose particles of respirable size that should have gone to the filter. This is because the higher flow rate or velocity within the cyclone artificially imparts weight to particles, and they move to the grit pot where other larger particles go. Conversely, if the flow rate was significantly lower than 1.7 liters per minute, particles actually larger than 10 microns will be collected on the filter. Flow rate is critical. Ahora, ¿qué pasa si el caudal de flujo es mayor a 1.7 litros por minuto? Lo que ocasionará es que todas las partículas, incluyendo las menores a 10 micras, se depositarán hacia la zona inferior llamada grit pot en inglés, ¿no? Miren qué tan importante no es el caudal de flujo, ¿no? Cuando hay mayor, todas van acá incluyendo pequeñas y grandes. Y por todo lo contrario, si el flujo es menor a 1.7 litros por minuto, partículas pesadas mayores a 10 micras, que no son de fracción respirable, se depositarán justamente en el filtro. Por ello que la especialista de este video menciona que el flujo es extremadamente importante. Entonces, en lo que se refiere a marcas y modelos, tenemos el ciclón CL600, ciclón de nylon de 10 milímetros Dor Oliver para separar partículas respirables. Tenemos acá otro ciclón Dor Oliver, pero la diferencia es que, según me comentaron, ahora últimamente se está usando este tipo de ciclón y este ya sería un poquito ya antiguo. Tenemos el ciclón de aluminio de 37 milímetros para fracción respirable con soporte para cassette. Tenemos el ciclón Jewins-Dewey de plástico para fracción respirable. Y para fracción inhalable tenemos el IOM, tenemos el Baton, el PGP-GSP10. Y en lo que respecta a muestreador de la fracción torácica, tenemos estos modelos, ¿no? Por ejemplo, para el CIP-10T, que sería este, nos dice que es adecuado para la fracción torácica con un flujo de aspiración de 7 litros por minuto. Y acá tenemos el ciclón GK2,69.
Nos menciona que es de material de aluminio y se puede acoplar un cassette de 3 piezas de 37 milímetros de diámetro y a una bomba de muestreo ajustada a un caudal de aspiración de 1,6 litros por minuto. Y también tenemos el PEM 200, también es un muestreador de aluminio y son captadas en un filtro de 37 milímetros de diámetro. Y bueno, acá hay más información técnica que ustedes lo pueden ya leer. Y aquí vemos los sistemas de muestreos activos. Los principales tipos de soporte son filtro de 37 milímetros, filtro de 25 milímetros, el ciclón. Tenemos también soluciones absorbentes y tubos absorbentes. Para razones de este módulo solamente nos enfocaremos esta parte, ¿no? Filtros con su ciclón. Los filtros de membrana de PVC de 37 milímetros de 5 micras están especialmente diseñados para sílice, metales y polvo en el aire, inhalable y respirable. Por ejemplo, ¿qué elementos de retención utilizaríamos para metales? La respuesta sería esteres de celulosa. Entonces, los filtros de 37 milímetros nos dice que el sistema de captación sobre filtros se basa en hacer pasar un volumen de aire a través de un filtro montado en un portafiltro o cassette. La retención de las partículas del contaminante se produce por fenómenos de tamizado, inercia, gravedad y fuerzas electrostáticas sobre un soporte material o membrana porosa, denominado filtro. La unidad de captación básica la constituyen filtro. Su naturaleza puede ser muy variada, ¿no? Esteres de celulosa, PVC, fibra de vidrio, plata, etc. Y su tamaño de poro oscila entre 0.45 y 5 micras. El más utilizado es el de 0.8 micras. Soporte, generalmente de celulosa, no es un soporte de captación. Su utilización es básicamente para sostener, evitar que se arrugue el filtro debido al vacío y adaptar mejor el filtro dentro del cassette. ¿Qué más nos dice? Portafiltros o cassette, generalmente de poliestireno y puede estar constituido por 2 o 3 cuerpos o secciones. Acá recuerdan esto que es sumamente importante. Para la mayoría de contaminantes es optativo utilizar un tipo u otro de cassette, pero con la utilización de uno de 3 cuerpos se suele mejorar la distribución de la materia particulada sobre el filtro y evitar la formación de colmataciones en la zona central. Entonces, según este enunciado, es importante y recomendable usar un portafiltro de 3 cuerpos. Filtro de 25 milímetros. Para el muestreo de fibras de amianto usaremos un filtro de 25 milímetros de diámetro cuadriculado, 1,2 micras de poro y un capuchón metálico. Este capuchón evita que las fibras queden adheridas a la pared del filtro por cargas electrostáticas y además permite que se distribuyan uniformemente en el filtro para facilitar su contaje por microscopía óptica de contrastes de fases. Aquí tenemos otra gráfica que muestra las partes de un portafiltro o cassette. Entonces tenemos el plastic plug, que sería el tapón de plástico. Ustedes van a observar que hay en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos el filtro donde se va a depositar la muestra, el material particulado. Y por experiencia yo diría que este filtro es sumamente delicado, ¿no? Si hacemos una mala manipulación se puede doblar y no puede quedar uniformemente en toda esta zona, ¿no? Por eso que se usa este soporte, ¿no? Este soporte que ayuda a que este filtro no se doble. Entonces todo esto se junta, estos tapones se tapan aquí, en la parte superior, en la parte inferior, y debemos de percatarnos que esté correctamente sellado. Aquí tenemos la tabla 2, convenios para la toma de muestra de aerosoles en función del tamaño del material particulado y su relación con los muestreadores para el muestreo selectivo de las diferentes fracciones, inhalable, torácica y respirable. Entonces, este cuadro es sumamente importante, porque por ejemplo aquí ya te va a decir cuál es el muestreador según cada fracción de aerosol, ¿no? En el caso de inhalable podemos usar el Baton y nos dice que el caudal de muestreo en litros por minuto sería 4, ¿no? Y el elemento de retención que vamos a usar sería un filtro de 25 milímetros. Incluso también nos dice el fabricante y su página web. Para la fracción torácica podría yo usar el GK2,69, en donde el caudal de muestreo es 1.6 y el elemento de retención sería un filtro de 37 milímetros. Para fracción respirable podríamos usar un ciclón de aluminio con un caudal de 2,5 litros por minuto y el elemento de retención sería filtros de 25 o 37 milímetros. Entonces aquí tenemos más definiciones. Exposición ocupacional.
Se define como la presencia de un agente químico en el aire de la zona de respiración del trabajador. ¿Recuerdan cuánto era la zona de respiración? Era 0.3 metros, ¿no? Que equivaldría a 30 centímetros. ¿Qué más nos dice? Cuando este término se emplea sin calificativos, hace referencia a la vía respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación. También nos dice que pueden definirse dos tipos de exposición: el TWA o media ponderada en el tiempo, que podríamos resumirlo como la concentración de un contaminante para 8 horas de trabajo al día o 40 horas por semana, en la que los trabajadores pueden ser expuestos día a día, sin que se ocasione un efecto adverso. Matemáticamente puede hallarse como la sumatoria de concentraciones por el tiempo de exposición expresados en horas, asociados a cada valor de la concentración entre 8. Todo lo referido a cálculos lo vamos a ver en la última sección y ahí lo vamos a ver con un conjunto de ejercicio paso a paso. En lo que respecta a exposición de corta duración, STIL, podríamos resumirlo como la concentración máxima a la cual los trabajadores pueden ser expuestos por un periodo no mayor a 15 minutos continuos sin sufrir irritación, daño crónico o irreversible. Tenemos por otro lado los valores límites permisibles, el TLB, que son valores prácticamente aceptables. Nos menciona que son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y representan condiciones a las cuales se cree que, basándose en los conocimientos actuales, la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para la salud. Entonces tenemos aquí el TLB-TWA, el TLB-STIL, y aparece aquí también el TLB-Saline, que en resumen podríamos decir que es la concentración que no debe ser excedida durante algún instante de la exposición. El ACGIH nos proporciona los TLB y en efecto este Decreto Supremo número 015/2005 SA ha tomado esa referencia. Según su clasificación son 3, a repetir rápidamente: el TLB-TWA, que es un valor para una jornada laboral de 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana. El TLB-STIL es un valor de 15 minutos que se puede repetir durante 4 veces en la jornada laboral, y de esas exposiciones que son 15 minutos, que haya un descanso de 1 hora. Y ese descanso de 1 hora debe ser en un lugar fuera de la presencia de agentes químicos, es decir, en un ambiente limpio. Entonces se permite que el trabajador se exponga a ese agente químico, pero con un periodo no mayor a 15 minutos. Y el TLB-Saline es un valor al cual no podemos llegar en ningún momento, porque es un valor peligroso para la salud del trabajador, porque puede sufrir irritación, daño crónico o irreversible. Y aquí nos debería hacer reflexionar, porque es interesante cómo la ciencia ya ha determinado esto en cantidad de tiempo y dosis. Probablemente hayan existido experimentos con animales o incluso con seres humanos. Entonces es importante saber qué agente químico se está exponiendo el trabajador, cuánto tiempo se está exponiendo, y así saber contra qué vamos a comparar esa concentración en el muestreo. Si es 8 horas diarias, lo compararé con un TLB-TWA. Si es 15 minutos, contra el TLB-STIL. Pero ingeniero, en mi empresa trabajamos más de 8 horas. Bueno, en ese caso haremos un ajuste, ¿no? Ya que el TLB-TWA solo está hecho para 8 horas. Todo esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Aquí aparece otro concepto importante, que es límites de desviación. Los límites de desviación pueden utilizarse para controlar las exposiciones por encima del TLB-TWA dentro de una misma jornada de trabajo de aquellos agentes químicos que no lo tienen asignado. Nunca son límites independientes, sino complementarios de los TLB que se hayan establecido para el agente en cuestión y tienen fundamento estadístico. Para los agentes químicos que tienen asignado el TLB-TWA pero no TLB-STIL, se establece el producto de 3 por el TLB-TWA como valor que no deberá superarse durante más de 30 minutos, en total a lo largo de la jornada de trabajo, no debiéndose exceder en ningún momento el valor de 5 por TLB-TWA. Entonces miren, en los límites de desviación, cuando no tenemos el TLB-STIL, lo que vamos a hacer es multiplicar 3 veces el TLB-TWA de esa sustancia, ¿no? Pero entonces miren, acá ya no sería 15 minutos, sino 30 minutos. Entonces vemos cómo de alguna manera afectaría todo esto, ¿no? Entonces miren aquí, como recordatorio, existen 3 instituciones que tienen establecidos valores límites para contaminantes químicos en el ambiente de trabajo. Tenemos la Occupational Safety and Health Administration, el OSHA,
el National Institute for Occupational Safety and Health, que es la NIOSH, y la ACGIH. Y justamente el ACGIH son los que van a establecer el TLB, valor umbral límite, y también el índice biológico de exposición. Para el caso de la NIOSH, para los RIL de NIOSH, que es el límite de exposición de referencia, TBAA indica una concentración por promedio ponderado de tiempo de hasta 10 horas de una jornada de trabajo durante una semana laboral de 40 horas. Entonces justamente acá, para el caso de Perú, Perú asume esas recomendaciones establecidas por la NIOSH, al menos para los métodos de muestreo y análisis, ¿no? Ojo con eso. Ahora, no es que a todos los trabajadores les afectara el mismo grado de concentración de partículas, ya que podría un trabajador presentar cierta sensibilidad sobre algún agente químico en el aire. Por eso que en esta tabla 1, titulada Riesgos y factores de riesgos, han considerado al riesgo como inhalación del agente, pero van a existir factores de riesgo que pueden ser influenciados por este riesgo, ¿no? Por ejemplo, concentración ambiental, tipo de exposición aguda o crónica, tiempo diario de exposición, número y situación de los focos de emisión, separación del trabajador de los focos de emisión, tasa de generación de gases, vapores o aerosoles, grado de aislamiento del agente, sistemas de ventilación general y local insuficientes, procedimiento de trabajo inadecuado, trabajadores especialmente sensibles, ¿no? Lo que les había dicho en un principio, exposición simultánea a varios agentes. En esta gráfica observamos en el eje vertical las concentraciones y en el eje horizontal el tiempo, que representa, en este caso tenemos de 8 hasta las 5 pm, que harían un total de 9 horas, ¿no? Entonces en esta gráfica, miren, podemos deducir que de 1 a 2 es el horario de almuerzo porque la concentración es muy menor. Entonces vamos a deducir que acá sería la hora de almuerzo. Pero yo le preguntaría a ustedes, ¿realmente esto estaría bien? Si nos ponemos a analizar, miren que a pesar que estén en la hora de almuerzo, se siguen exponiendo a concentraciones, pero en cantidades bajas, ¿no? Usualmente cuando uno almuerza debería ser una área limpia, ¿no? Libre de estos contaminantes. Porque estamos simplemente almorzando, ¿no? Y la concentración debería ser cero, es decir, de forma lineal. Si observamos la línea verde, acá la flecha nos dice que este sería el TBAA para esa determinada persona. ¿Qué más podemos ver en esta gráfica? Que existen ciertos picos, ¿no? Por ejemplo, acá a la 1 ha existido un pico elevado de concentración. Acá más o menos a las 2:30 un segundo pico y a las 4:30 un pico. Entonces, en estos picos es donde el trabajador se expone a mayores concentraciones. Del mismo modo observamos en este eje vertical la concentración y en el eje horizontal una jornada de 8 horas laborales. Entonces miren aquí, estas líneas punteadas viene a ser el TLB-TAA, esta línea gruesa viene a ser el comportamiento de la concentración y miren cómo gran porcentaje de su jornada laboral supera, ¿no? El TLB-TAA. Solamente existe una fracción de tiempo corta donde no lo supera, pero miren acá nuevamente lo vuelve a superar este TLB-TAA. Y estas líneas puntiagudas vienen a ser el TLB Ceiling, ¿no? Que no debería superarse en ningún momento. Y en efecto, este comportamiento de la concentración no lo supera, ¿no? Pero miren acá que hay un pequeño... la brecha que separa no es tanto, ¿no? Entre la concentración y el TLB Ceiling. Por eso que nosotros cuando vemos estas gráficas debemos de tomar decisiones aplicando mucho el criterio, ¿no? Si vemos que esta exposición está muy cerca al TLB Ceiling, y el TLB Ceiling nos dice que no debe exponerse en ningún momento y de repente yo aplicaría controles aquí. Y aquí es donde esta gráfica estaría relacionada con el término límites de desviación. Y aquí lo vamos a ver un poquito más claro, ¿no? El TLB-TAA como promedio es una concentración promedio, ¿no? Mientras que 3 veces el TLB-TAA equivaldría al TLB Still y 5 veces el TLB-TAA hace las veces del TLB Ceiling, ¿no? Es decir, que no debe superarse en ningún momento. Para el caso del TLB-TAA, que se ha multiplicado por 3 veces para obtener el TLB Still, es el valor que no deberá superarse durante más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada de trabajo. Por ello que cuando hacemos, vuelvo a repetir, cuando hacemos esta referencia, el TLB Still ya no sería 15 minutos, sino 30 minutos. La concentración media ponderada correspondiente a una jornada de trabajo
se puede obtener midiendo durante la duración total de la jornada laboral o estimándola a partir de mediciones de duración inferior. Si yo les preguntara a ustedes, estimados participantes, ¿en dónde podríamos tener un escenario más próximo a la realidad? ¿Midiendo durante toda la jornada laboral o midiendo ciertos momentos y como no ha habido picos o cambios, simplemente asumir que el tiempo restante va a ser igual? Aquí hay mucho criterio del especialista en gestionar la SCT. Sin embargo, frente a esa interrogante, medir durante toda la jornada laboral sería más certero. Pero aquí hay un pequeño problema. Mientras más puntos de monitoreo existan, más elevado va a ser el presupuesto. Por ello que el empresario quizás optará por aquellas mediciones solamente representativas, ¿no? Es decir, menor costo. Es un hecho comprobado que la concentración de una sustancia química en un puesto de trabajo varía de forma aleatoria a lo largo de la jornada laboral y de una jornada a otra. Eso tiene lógica, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos no todo el tiempo va a soldar, la exposición va a variar, va a subir, va a bajar, se va a trasladar a otro sitio. Entonces esto es muy relativo, ¿no? Podría no darse una concentración constante. Acá nos dice que esto es motivado por variaciones no detectables en las condiciones de trabajo, es decir, aquella en la que quizás tenemos dificultad para su identificación, forma de realización de las tareas, tiempos dedicados a cada tarea, corrientes de aire, miren cómo influye esto también, corrientes de aire, los movimientos de los trabajadores. Y esto es interesante, ¿no? Porque pueden haber movimientos donde la zona respirable no capte justamente esa concentración, ¿no? Por eso de alguna manera nos dicen los movimientos de los trabajadores. Los resultados deben ser representativos de la exposición. Esto significa que las concentraciones halladas deben corresponderse con las que existen en el puesto de trabajo. Para ello se definen diferentes formas de realizar la medición. En la figura 4 se esquematizan varios modelos de planificación de las mediciones para obtener el valor de la concentración media de una jornada. Siempre que sea posible, la duración de las muestras se adaptará a las distintas fases o tareas de trabajo. Así se obtiene por una parte mayor información sobre los focos de contaminación y por otra los resultados de las muestras correspondientes a cada tarea corresponderán a periodos, en principio de menor variabilidad. Y miren aquí los modelos del tipo A y del tipo B suponen la toma de muestras durante la totalidad de la jornada laboral, ¿no? Miren cómo la toma de muestras ha sido desde el inicio de la jornada hasta la final, ¿no? Tanto del tipo A como del tipo B. Entonces vuelvo a repetir, los modelos tipo A y B suponen la toma de muestras durante la totalidad de la jornada laboral. Ambos son preferibles a cualquier otro, dado que aportan mayor información sobre la exposición. El tipo A supone la toma de una muestra de duración igual al periodo de exposición. El tipo B implica cubrir el periodo de exposición con 2 o más muestras consecutivas. Este segundo tipo de muestreo es el más recomendable, pues permite detectar mejor, en su caso, la contaminación accidental de una muestra y las variaciones de la concentración durante la exposición. Entonces miremos aquí, pasa que en el caso del tipo A se tomará una muestra única durante toda la jornada de trabajo, ¿no? Es decir, solamente una muestra, pero el problema es saber en qué momento se ha generado ese pico de concentración. En cambio el tipo B también se ha tomado muestra en toda la jornada laboral, pero en este caso han sido muestras C1, C2 y C3. Por ejemplo, podría arrojarme que el C1 y C2 son concentraciones que no generan un prejuicio a la salud, pero ya la tercera concentración, el C3, me indicaría que es un peligro para la salud del trabajador. Pero ¿qué pasa cuando utilizo la del tipo A o tipo C? Si el valor sale alto, en el caso que no estoy usando dispositivos electrónicos, como dije anteriormente, si me sale alto no sabría en qué momento me ha salido alto, porque solo es una muestra que se ha tomado. En cambio, en el tipo B, yo lo puedo programar cada hora, cada media hora o por actividad o por tarea. Te puedo decir en qué parte de la jornada ha pasado el límite o está alta la concentración. Es crítico quizás tomar el tipo A, es decir, solamente una muestra, porque ¿qué pasa si me equivoqué? Si algo pasó durante la medición. Deben realmente existir muestras representativas. De repente veo que la segunda concentración es la misma que la primera, entonces me indica quizás que hay homogeneidad. Pero si me salen diferente en la segunda concentración, esto me permitirá ver tendencias o comportamiento de esta concentración. Entonces los modelos de medición de tipo C y D suponen muestrear parte del tiempo total de exposición de la jornada laboral, entre el 70 y el 80% de la jornada, suponiendo que la concentración media del periodo muestreado sea extrapolable a la de la totalidad de la exposición. Entonces miren cómo el tipo C y tipo D existen espacios donde no se ha medido, ¿no?
Y usualmente pasa que como yo ya conozco la actividad, de repente en este horario ellos están haciendo una actividad que no genera estas partículas, por eso que acá ellos sí miden, ¿no? Por eso que acá se trabaja mucho dependiendo del criterio de cada especialista. Entonces, el muestreo tipo C se refiere a una sola muestra y el D a varias consecutivas. La diferencia sustancial de estos tipos con los anteriores es que en los modelos A y B, la duración de los periodos muestreados coinciden con la duración diaria de la exposición, mientras que en los modelos C y D, los periodos muestreados son más cortos que la duración diaria de la exposición. Era lo que les había mencionado anteriormente. Para que estos tipos de muestreos C y D sean representativos de la exposición diaria, es necesario que durante el periodo de tiempo no muestreado, las condiciones sean similares a las del periodo muestreado. En cualquier caso, el resultado de los muestreos tipo A, B, C o D es la concentración media ponderada durante el periodo diario de exposición. Si no tuviéramos ninguna normativa legal que nos mencione la periodicidad de un monitoreo ocupacional, podríamos realizar en función a las actividades que realiza una empresa, actividades de pintura, actividades de soldadura, actividades en ambientes fríos, entre otros. Otros consideran realizarlo cuando existan cambios en los procesos, introducción de un nuevo equipo, y otros según corresponda. Pero en Perú, el sector minero, por ejemplo, en su reglamento de seguridad de minería, se indica que el análisis es por grupo de exposición similar y la periodicidad depende del nivel de riesgo que se determina en la línea base. Como mínimo será cada año. Es decir, al año, al menos una vez nos verían a nosotros, ¿no?, llegando con nuestros equipos realizando estas tomas de muestras. Y hacerlo debería ser mediante una correcta planificación y que aterrice finalmente en un programa de monitoreo ocupacional y que lo realice sobre todo personal competente. Me ha pasado, por ejemplo, que en auditorías, inspecciones o supervisiones he visto, por ejemplo, que los monitoreos lo han hecho con la tapa puesta, con la batería baja, sin filtros. Entonces, como dije alguna vez, la seguridad y salud en el trabajo es tan delicada porque basta que cometamos un error al momento de realizar estos monitoreos para que repercuta directamente en el trabajador o trabajadores. En esta gráfica, la imagen de la izquierda, como tiene ciclón, permitirá captar polvo respirable, y en el caso de la derecha, que no tiene ciclón, permitirá captar polvo inhalable. Justamente en la siguiente sección de este módulo vamos a ver paso a paso cómo es el armado para cada tipo de tren de muestreo. Aquí podemos apreciar en lo que respecta al monitoreo de polvo las ventajas y desventajas si se realiza la medición en un área específica versus la medición a un trabajador. Por ejemplo, en el área no refleja la exposición del trabajador, mide emisiones del proceso a los equipos, ayuda a localizar las fuentes potenciales de exposición, puede utilizarse para hacer curvas de isonivel o gradientes de exposición, contribuye a determinar los niveles de eficiencia de los controles de ingeniería y administrativos, pero para el caso de personal, estima la dosis que un trabajador recibe durante un periodo de interés, zona respiratoria, mide la exposición potencial, contribuye a determinar la eficiencia del equipo de protección personal. Básicamente, una vez que hemos elegido el filtro según el tipo de muestreador, nos dice una etapa importante llamada secado, que consiste en secar los filtros a fin de liberarlos de humedad a temperatura por medio de 60 grados centígrados. Se secan 24 horas previo a la toma de muestra, después de tomar la muestra llevar a secar por 24 horas. Usualmente esta etapa de secado lo tienen bien claro los laboratorios de acreditación en materia de higiene ocupacional, pero siempre es importante tener en cuenta esta información, ¿no? En lo que respecta a pesado, nos dice pesar los filtros en balanzas calibradas, ubicadas y acondicionadas de forma que eviten exposición a polvo. Las condiciones de pesado, equipo, operador, técnica deben mantenerse cuando se pese después de la toma muestreada. Entonces, este es el Nayo 0500 para material particulado total en lo referido a fracción inhalable, aunque aquí lo define como masa de aerosol total y tiene como sinónimo material particulado no clasificado. Entonces nos dice muestreo, que sería sampling, con un filtro de 37 milímetros de 5 micrómetros el poro, y el flujo que se va a usar sería de 1 a 2 litros por minuto. Luego el volumen mínimo del aire será 7 litros y el máximo 133 litros. Estos datos son importantes porque a partir del flujo y el volumen servirá para hacer la obtención de la concentración del polvo. También vemos que habla de los blancos, 2 a 10 juegos por el punto de muestreo. Realmente cada filtro que se emplea debería tener su blanco,
Pero pasa que nosotros para un trabajador, para toda una jornada de 8 horas, le colocamos como 3 filtros. Entonces deberíamos tener 3 blancos, ¿no? Un blanco por cada filtro. Pero a veces se asume que por ser el mismo puesto de trabajo solamente vamos a usar un solo blanco. Al lado derecho observamos que solo para el caso de polvo, la técnica de poder determinar la concentración es gravimetría, en esta parte, es decir, se refiere a esta técnica de pesado. Arriba vemos los límites según OSA, que sería 15 miligramos metros cúbicos, y según el ACGIH, que sería 10 miligramos metros cúbicos. Esta es parte de nuestra normativa, que hemos tomado como referencia. Leemos también que a la derecha dice total de polvo menos a 1% de cuarzo. Recordemos que esta técnica es para polvo molesto. Si quisiéramos muestrear cuarzo, deberíamos buscar otra norma NIOSH, ¿no? Relacionada específicamente a cuarzo. Aquí dice solo 1% de cuarzo. Aquí solamente nos vamos a referir a la cantidad de polvo que hay en el aire, ¿no? A la composición de ese polvo, solo a la cantidad de polvo que existe. Y eso se va a hacer de esta forma a la hora de muestreo, que sería sampling. Nos buscamos un filtro de 5 micras de PVC 37 milímetros y tenemos que asegurarnos que nuestra bomba trabaje con el rango de flujo de 1 a 2 litros por minuto. Y si trabaja en ese rango de flujo, también debemos a la hora de cálculo asegurarnos de que los volúmenes estén en los rangos de 7 a 133. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo que el filtro esté operativo en un determinado tiempo, que cumpla con el flow rate, que es de 1 a 2 litros por minuto, y el volumen mínimo y máximo. Usaremos cualquiera de esos rangos y hallamos el tiempo que dure nuestro filtro. Esto es para polvo respirable, la NIOSH 0600, y recordemos que como son tan pequeñitas sus micras este tipo de polvo, que podrían generar un mayor daño a nuestra salud. Por ello que aquí los límites cambian. En Perú, como mencionamos anteriormente, trabajamos con el ACGIH, que acá sería 3 miligramos metros cúbicos, ¿no? El OSAS es 5 miligramos metros cúbicos. Y además, si vamos a tomar el polvo, en el anterior nos mencionaba que el cuarzo debe haber, pero menos del 1%. Aquí, además de cuarzo, nos dicen que es importante que este polvo no contenga asbesto y cuarzo, y si lo contiene, debe estar en menos de 1%. Si hay asbesto, eso hay que tratarlo como asbesto, y sería con otra norma NIOSH. Esto solamente para polvo molesto. Aquí además para la muestra nos menciona filtro más ciclón, porque esto es para polvo respirable. Nos dice membrana de PVC de 5 micrómetros de poro, y el filtro también, ciclón de nylon, de aluminio. ¿Qué otra diferencia vemos? Que el flujo ya no es solo un rango, como lo teníamos en el inhalable, sino que el flujo estará dado según el ciclón. Ciclón de nylon sería 1.7 litros por minuto, ciclón de aluminio 2.5 litros por minuto, y también volúmenes de 20 litros a 400 litros. Esto se hace en laboratorio, por ejemplo, para determinar la concentración de la partícula respirable, es decir, cuando ya tenemos la muestra obtenida en campo retenida en un filtro, donde W1 es el peso del filtro instalado en el tren de muestreo antes del muestreo en miligramos, W2 es el peso del filtro instalado en el tren de muestreo después del muestreo en miligramos, B1 peso del filtro blanco antes del muestreo en miligramos, B2 peso del filtro blanco después del muestreo en miligramos, y B es el volumen del muestreo obtenido del flujo promedio por el tiempo de muestreo en litros. Entonces aquí vamos a calcular la concentración de la partícula respirable en el aire de volumen muestreado. Ahora veamos en este ejemplo la estrategia para la toma de muestras con muestreadores. Leamos. Se evaluará la exposición de un trabajador a cuarzo que se desempeña en una planta de chancado secundario, donde la jornada de trabajo es de 12 horas. Considerando el tiempo de límite, se deberá muestrear como mínimo el 70% de la jornada, o sea, 8,4 horas, que equivalen a 504 minutos. Las muestras se analizarán por la técnica analítica espectrofometría infrarrojo con transformada de Fourier.
donde el volumen de muestreo es de entre 400 litros y 800 litros. Entonces tenemos dos soluciones, dos estrategias distintas, ambas son válidas. Vamos a empezar primero analizando la estrategia 1 y nos dice que se ha visto por conveniente usar dos ciclones Dor-Oliver de caudal de muestreo de 1,7 litros por minuto. Acá al lado izquierdo he cortado parte de la tabla anteriormente mostrada en donde para fracción respirable se podría justamente usar este tipo de ciclón de nylon. Y a la derecha vemos su caudal de muestreo que coincide, ¿no? Que es 1,7 litros por minuto. Luego tenemos que el volumen de muestreo está en el rango de 400 a 800 litros. Es decir, podría usar cualquier número que esté en este rango entre 400 a 800. En este caso se ha utilizado el volumen de muestreo de 400 litros, tal como lo han colocado aquí. Si hubiera elegido, por ejemplo, 350, ¿sería válido? La respuesta es que no sería válido porque el mínimo es 400 litros. Luego tenemos 8,4 horas que convertido a minutos sería 504 minutos. Luego en la estrategia de muestreo nos dicen lo siguiente, ¿no? Se tomarán 3 muestras de 4 horas. Muestra 1, 4 horas. Segunda muestra, 4 horas. Y tercera muestra de 4 horas. Cada una equivale a 240 minutos. ¿Y por qué 240 minutos? Porque una hora equivale a 60 minutos. 4 horas, ¿cuánto será? 240 minutos. Entonces, si hacemos una sumatoria, nos salen que en total han sido 12 horas de muestreo y coincide con toda la jornada de trabajo. Ahora, en la estrategia 2, se ha visto por conveniente usar un ciclón Dor-Oliver de caudal de muestreo de 1,7 litros por minuto y además dos ciclones de aluminio de caudal de muestreo de 2,5 litros por minuto. Miremos nuevamente en la imagen de la izquierda y vemos que en efecto coincide, ¿no? Para ciclón de aluminio es 2,5 también. Ahora, el tiempo es de 8,4 horas, ¿no? Que como habíamos dicho, expresado en minutos sería 504. Y la estrategia de muestreo es la siguiente. Se tomará una muestra de 4 horas. Acá hay una muestra de 4 horas que equivale a 240 minutos. Con el ciclón de 1,7 litros por minuto, obteniéndose un volumen de muestreo de 408 litros. Luego dice 2 muestras de 2,7 horas cada una, ¿no? Entonces acá hay una muestra, segunda muestra, y cada una equivale a 162 minutos. Ahora miremos aquí que en total solamente se ha cubrido 78,3%, ¿no? Y la diferencia sería 22%, que en horas sería 2,6%. Entonces miren que en la estrategia 1 sí cubría, ¿no?, las 12 horas, pero aquí solamente ha cubrido el 78% de toda la jornada laboral. Acá tenemos un ejercicio muy interesante. Usted es responsable del aire limpio y de la prevención de la salud de los trabajadores en el área de Chancadora. En ese sentido, efectuará un punto de monitoreo para material particulado inhalable y un punto de monitoreo para material particulado respirable, ¿no? Entonces acá vamos primero a empezar a hallar todo lo relacionado a material particulado inhalable y luego material particulado respirable. Podríamos decir que son dos tipos de ejercicios. Luego definir el flujo, volumen y tiempo para la captación de muestras de polvo con los datos de los pesos de filtros antes y después del monitoreo. Indicar si se cumplen con la normativa vigente. Entonces vamos al desarrollo. Entonces esto es para dar solución al planteamiento anterior en lo referido solo a material particulado inhalable o fracción inhalable. Entonces usaré aquí la información brindada por la NAIO 0500, ya que es el método validado en lo referido a fracción inhalable. Y en este caso eligió un flujo caudal de 1,1 litros por minuto, ya que está dentro del rango establecido por la NAIO 0500, que nos dice que debe estar entre un rango de 1 a 2 litros por minuto. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, la NAIO nos menciona este rango y eligió 1,1 litros por minuto. Además, he elegido un volumen de muestreo de 132 litros. Ahora veamos qué nos dice la norma NAIOS 0500, que deben estar dentro de este rango. Entonces sí coincide con lo establecido por la NAIOS. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces miremos por qué nos ha salido 120 minutos, ¿no? Vamos a ver acá esta imagen de arriba, recordando la fórmula donde caudal es igual a volumen sobre tiempo. Despejo la variable tiempo, que es lo que me interesa, y me quedaría que tiempo es igual a volumen sobre caudal. Entonces reemplazo, volumen sería 132 litros, que es lo que había seleccionado aquí, sobre 1 litros por minuto. Se van litros y me queda 120 minutos y coincide con este dato. Ahora miremos esta imagen. Si en 120 minutos, que equivalen 2 horas, voy a usar un filtro, ¿cuánto será 8 horas, ¿no?, que es la jornada laboral? Entonces 8 horas lo expreso en minutos, 480 minutos, y me sale que sería 4.
Entonces voy a emplear 4 filtros para mi jornada laboral de 8 horas. Entonces miremos aquí, el flujo medido por la bomba después del muestreo no deberá ser mayor ni menor al 5% del flujo medido por la bomba antes del muestreo. Por lo general se hacen 10 lecturas, pero miren aquí tenemos que las lecturas del flujo en el calibrador han sido 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 antes del muestreo. Entonces esta data es la lectura del flujo en el calibrador antes del muestreo. Entonces, hallando el flujo promedio, tenemos que es 1.11 litros por minuto. ¿Cómo salió esto? Simplemente sumando 1.09, 1.10 hasta 1.13 y lo divido entre 5 porque 5 son las cantidades de lecturas y me saldría en efecto 1.11 litros por minuto, ¿no? Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora las lecturas del flujo en el calibrador después del muestreo. Tenemos 1.09, 1.08 hasta 1.09. Sacamos el promedio, que sería la sumatoria de estas lecturas entre 5 y nos sale que el flujo promedio es 1.08 litros por minuto. Este último dato es el que debemos revisar, que no salga mayor ni menor al 5% del flujo medido por la bomba antes del muestreo, como habíamos mencionado antes, que en este caso sería 1.11 litros por minuto. Aquí vemos que sí está dentro de ese rango, ¿no? Porque no es mayor ni menor al 5%. Y finalmente sacamos el flujo promedio, que sería 1.095 litros por minuto. Ahora, si revisamos la diapositiva anterior, tenemos que 1.095 se encuentra en el rango de 1 a 2 litros por minuto. ¿Qué sería esto? ¿Ok? El resultado está dentro de este rango. Estarían dentro de este rango, que es lo que nos dice la NAIO 0500. Ahora, ¿cómo salió 131.4 litros? En la diapositiva anterior verificamos que un filtro se utilizaría en 2 horas, es decir, 120 minutos. Entonces miremos la imagen de la izquierda. Aplicando la fórmula para hallar el volumen de muestreo tendríamos flujo por el tiempo, que sería 1.095 litros por minuto por 120 minutos. Minutos con minutos se van y me saldría 131.4 litros, que sería el volumen de muestreo. Entonces en efecto vemos que coinciden estos resultados. Entonces aquí observamos que los 4 filtros que hemos calculado ha tenido un peso inicial, es decir, antes de hacer el monitoreo. Es decir, aquella medición que se ha hecho en laboratorio, observamos que este peso está en gramos. Por ejemplo, para el filtro 1 el peso inicial en gramos ha sido de 0.04295. Para el caso del F2, que sería el filtro 2, su peso inicial en gramos fue de 0.04553 y así hasta el F4. Entonces, al transcurrir 2 horas, que fue lo que calculamos, se lleva al laboratorio, se hace el post secado y luego el post pesado y volvemos a pesar cada filtro según corresponda. Y miremos cómo realmente debería ser distinto al peso inicial. Podría ser un indicador que algo fallado cuando tenemos que el peso inicial es el mismo que el peso final. O también podríamos decir que quizás es un ambiente libre de polvo inhalable, ¿no? Entonces no ha habido nada que haya alterado el peso, por eso el peso inicial y final es el mismo. Entonces miremos que el peso final en gramos del filtro 1 es 0.04473. Para el filtro 2 su peso final ha sido de 0.04733 y así hasta el filtro 4. Aquí abajo en la parte inferior izquierda tenemos que usando un filtro blanco para cada muestreo nos dice F1B, que quiere decir filtro 1 blanco hasta, por eso dice puntos suspensivos, hasta F4B, es decir hasta filtro 4 blanco. Y observamos que el peso inicial y peso final del filtro blanco salió lo mismo. Y aquí se entiende que este filtro blanco se presecó, se pesó y se puso en el colector todo cerrado y estuvo antes y estuvo después con el mismo peso, no varió nada y realmente como debería ser. Pero ¿qué pasaría si este filtro blanco tendría un peso final distinto al peso inicial? Podríamos concluir lo siguiente, podríamos decir que hubo una contaminación durante el manipuleo que no corresponde al polvo, por eso hay que quitárselo en la muestra. Luego tenemos que en la cuarta columna se realiza el peso final menos el peso inicial en cada una de las muestras. Por ejemplo, para el caso del filtro 1 tenemos que 0.0447 menos 0.04295 nos da un valor de 0.00178. Y en esta quinta columna aplicamos esta fórmula que sería el peso final menos el peso inicial menos
filtro blanco final menos filtro blanco inicial, que en este caso no sería nada porque saldría 0.00 entre el volumen de muestreo, que sería 131.4 litros, que fue el que hallamos en la diapositiva anterior, y por 1000, porque está en litros y lo llevo a metros cúbicos. Entonces miremos aquí, para cada filtro ya tenemos la concentración. Filtro 1 sería 13,54 miligramos metros cúbicos. Filtro 2 sería 13,69 miligramos metros cúbicos. Hasta el filtro 4, que sería 10,80 miligramos metros cúbicos. Luego hallamos la concentración promedio ponderada a 8 horas, es decir, la exposición diaria sería... Ojo que esto lo veremos más adelante con más detalle, pero esto es como recordatorio nada más de lo que vamos a ver más adelante. Entonces la concentración promedio sería 13.54 por sus 2 horas de exposición, más 13.69 por 2 horas, más 14.38 por 2, más 10.80 por 2, ¿no? Que son estos datos que estoy jalando por el tiempo de exposición. Todo dividido entre la jornada laboral, que sería 8 horas. Y me saldría un total de 13.10 miligramos metros cúbicos. Y en efecto vemos que el resultado que yo he hallado acá internamente coincide con el dato que está aquí. Y como tenemos un TWA de 10, que acá está anotado, vemos que en efecto esta exposición diaria supera este TLB-TWA. Entonces podemos decir con certeza que hay un riesgo higiénico. Entonces, respondiendo a la pregunta planteada, encontramos ya aquí la respuesta. En el área de Chancado, el aire del ambiente de trabajo está contaminado con una concentración de 13,03 miligramos metros cúbicos de material particulado inhalable. Los trabajadores que ocupan el área tienen riesgo de ver afectada su salud por encontrarse en una zona contaminada. Recomendación: realizar monitoreos personales sobre los trabajadores que laboran en esta área, identificar todas las fuentes emisoras de material particular inhalable para mejorar su eficiencia, así como evaluar los procedimientos de trabajo que pudieran ser causa de las emisiones detectadas, corrigiendo las deficiencias. Ahora, siguiendo con el mismo ejercicio, como ya hallamos la fracción inhalable, ahora nos toca dar solución al material particulado respirable. Por ello vamos a tener como referencia la NAIO 0600. Observamos las características que debe tener el filtro, ¿no? El flujo ciclón de nylon de 1.7 litros por minuto y el volumen, que debe estar en rango de 20 a 400 litros. Entonces, a fin de determinar el menor número de muestras en 8 horas, debemos aplicar una estrategia, previendo la saturación del filtro. Ojo con eso. Ahora, estos datos que nos brinda NAIO 0600 son idóneas para que el filtro no se sature. Si, por ejemplo, hacemos caso omiso a las indicaciones de la NAIOS, podríamos tener un filtro saturado. Entonces, y sería un riesgo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un flujo de 1.7 litros por minuto, que sería del tipo ciclón de nylon, ¿no? Acá ciclón de nylon. El caudal volumétrico o tasa de flujo de fluidos es el volumen de fluido que pasa por una superficie dada en un tiempo determinado. Usualmente es representado con la letra Q mayúscula. Entonces miremos la imagen de la derecha, tenemos que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Despejamos tiempo porque es la variable de interés y tendríamos volumen, que sería 204 litros, sobre el caudal, que sería 1.7 litros por minuto. Se eliminan los litros y me daría 120 minutos y vemos que coincide con la data que se ha establecido aquí. Entonces, en 120 minutos utilizaré un filtro, pero como son 8 horas, utilizaría 4 filtros, tal como se ve en la imagen derecha inferior, en donde está realizado esa regla de 3 simples, ¿no? 120 minutos, que serían 2 horas, en equivalente, voy a usar un filtro. Entonces, en 8 horas, que es la jornada laboral, voy a usar en total 4 filtros. Entonces, tenemos 4 filtros. Y ahora la pregunta es, ¿podría hacer esto un poquito menos? Entonces aquí podríamos hacer otra estrategia, tal como se ha establecido en toda esta zona, y lo vamos a analizar. Aquí tenemos que mi flujo también es de 1.7 litros por minuto, pero ahora el volumen que usaré es de 306 litros, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, tendría que T es igual a volumen sobre el caudal de flujo, que sería 306 entre 1.7, que saldría 180 minutos. Verificamos que en efecto sale 180 minutos. Para el segundo caso también sería 180 minutos, pero para el tercer caso mi volumen será ahora de 204 litros y ya no 306 litros. Entonces, aplicando la fórmula, tendría que T es igual a volumen sobre caudal de flujo, que sería 204 litros entre 1.7 y me saldría 120 minutos. Entonces tenemos que en 180 minutos usaré un filtro,
Aplicando nuevamente regla de 3 simple, 180 minutos equivale a un filtro. Para 480 minutos, que sería 8 horas, por ser una jornada laboral de 8 horas, ¿cuántos filtros usaré? Y me saldría 2.66 filtros, ¿no? Entonces, redondeando, porque no puedo comprar 2.66 filtros, me saldría 3 filtros, ¿no? Entonces, en efecto, el resultado coincide con lo establecido en este desarrollo de este ejercicio. Muy similar al ejercicio anterior, tenemos peso de filtro antes del muestreo y peso del filtro después del muestreo. Por ejemplo, para el peso de filtro 1 antes del muestreo tenemos que es 0.0162 y para ese mismo filtro después del muestreo tenemos que su peso en gramos es 0.0182. Podríamos asumir rápidamente que hay presencia de polvo porque existe un pequeño peso de más que sería de 0.002. Y bueno, también tenemos que existe un filtro para blanco para cada uno, que realmente eso sería lo ideal. Entonces vamos ahora a aplicar la fórmula peso del filtro después del muestreo, que sería M1D, que el valor en este caso sería 0.0182 gramos, menos M1A, que sería 0.0162 gramos, ¿no? Peso del filtro antes del muestreo. Todo esto menos B1D, que viene a ser 0.019, que es el peso del filtro blanco después del muestreo, menos B1A, que en este caso sería 0.019, que es el peso del filtro blanco antes del muestreo. Ojo aquí que el B1D y el B1A son los mismos valores, entonces 0.019 menos 0.019 sería 0. Entonces ahora solamente me quedaría aplicar la primera diferencia, que era M1D menos M1A. Entonces, aplicando esta resta, me saldría 0.002. Como está en gramos, lo multiplico por 1000 para pasarlo a miligramos y en efecto me sale 2 miligramos. Y la concentración gravimétrica por filtro sería el peso entre el flujo por 1000 y sería 6,6 miligramos metros cúbicos. Aquí hay que tener en cuenta que el flujo que se ha manejado ha sido 1.6761 y no 1.7 litros por minuto. Este valor saldría del flujo promedio, es decir, flujo antes del muestreo y flujo después del muestreo. Sacamos el promedio tal como lo vimos en la diapositiva anterior y también tener en cuenta que no exista 5% mayor ni menor al flujo medido por la bomba antes del muestreo. Entonces miren acá, la conclusión final es que por cada metro cúbico de aire que se pone el señor Juan Guerra, respira 8 miligramos de polvo menor a 5 micras, lo cual pone en peligro su salud. El nivel de riesgo higiénico del señor Juan Guerra es de 2.7, lo cual es un riesgo alto por superar el límite permisible. Recomendación: el señor Juan Guerra deberá estar capacitado y entrenado para protegerse del polvo, pasar sus chequeos médicos correspondientes de detección temprana de enfermedades neumoconióticas, usar correctamente su equipo de protección personal obligatorio, implementar un programa de protección frente al polvo en esta área de trabajo, y eso sería, ¿no? Estrategias NIOSH para el muestreo de agentes ambientales de trabajo. Recordemos que un grupo de exposición similar son aquellos trabajadores que están expuestos a un agente en común, las mismas condiciones ambientales de trabajo, la misma infraestructura. Digamos que seleccionamos un grupo de trabajadores y estamos seguros que ellos se exponen a las mismas condiciones, el mismo tiempo de exposición, y justamente con este grupo de exposición similar es el que aplicaremos esta estrategia. Esta estrategia nos menciona que consiste en recolectar un subconjunto de datos estadísticos de exposiciones de trabajadores de forma tal de representar la exposición de todas las personas en un mismo grupo de exposición similar. Además nos dice que el muestreo debe ser aleatorio y que el número de muestreos recogidas está determinado por el nivel de confianza. Entonces, con este nivel de confianza o nivel de seguridad de que esta muestra que estamos determinando, allí sí o sí vamos a determinar a uno más altamente expuesto y vamos a obtener la concentración más alta según el nivel de confianza. Entonces en la tabla 2 se titula número de trabajadores a muestrear pertenecientes a un grupo similar de exposición. Entonces la N mayúscula es el tamaño de grupo de exposición similar y la N minúscula indica a los trabajadores a muestrear. Luego nos dice que para al menos incluya a uno de los N sub 0 de máxima exposición, vemos que las dos primeras filas hacen un criterio. Luego las otras dos filas son otro criterio y en total tenemos 4 criterios en total. El N sub 0 sería el 10% del número de grupo de exposición similar, pero estaríamos abarcando al 10% que sería el grupo de más alto riesgo.
Por ejemplo, si estamos trabajando con las dos primeras filas, en este caso las dos primeras filas, el criterio es que yo voy a considerar que lo que voy a muestrear está en el 10% del grupo de más alto riesgo, y esto yo lo sé con un nivel de confianza de 1 menos P, que sería 0.9 o 90% de confianza, ¿no? Tal como lo menciona esta parte. Entonces observamos que la primera fila y tercera fila, ambas están con el criterio de 10% con el más alto riesgo. Pero en la tercera fila ya sería con un nivel de confianza al 95%, que sería 0.05. Pero en estos dos últimos tenemos el 20% de más alto riesgo. Pero en el primero con una confianza del 90% y el otro de 95% de confianza. Y si queremos trabajar con un bajo margen de error, que es lo que siempre deberíamos apostar, yo diría que lo mejor sería trabajar con un criterio del 10% con el más alto riesgo y con una confianza del 95% que sería este, ¿no? Por ejemplo, basados en estos criterios de la tercera y cuarta fila, si yo tuviera un total de 22 trabajadores, yo tendría que muestrear una cantidad de 16 trabajadores. Entonces, esta sería la mejor forma de trabajar en estas filas. Ahora, existe una recomendación del Haya. Esta información es curiosa porque demuestra en términos generales que tomando más muestras podría ya no ser idóneo, ya que se encuentra una misma tendencia. Por ejemplo, leamos lo siguiente, ¿no? Se alcanza un estado estacionario cuando se toman entre 6 a 10 mediciones. El perfil de exposición se ve afectado por la incertidumbre si se tiene menos de 6 mediciones. Más de 10 mediciones producen un cambio mínimo en los estimados. Recuerden esto, ¿no? Un cambio mínimo en los estimados y la mejora puede ser pequeña, considerando que el costo por medición es esencialmente constante. Entonces es interesante esta gráfica porque también nos dice acá que la teoría de muestreo estadístico revela que existe un punto de retorno. Esto significa que se necesita cierto número de mediciones para estimar los parámetros con aceptable incertidumbre. Más mediciones pueden proporcionar menos información relevante. Estimado participante, hemos llegado a la parte final de esta sección y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.